Buenas noches y bienvenidos a Sincronicidades. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a un investigador de la tecnología, a quien conocí a través de un interés común, Bernard Stiegler, sobre quien vamos a estar hablando, un filósofo francés que lamentablemente ha fallecido hace poco, pero muy importante, ¿verdad, a mí? Renzo Filinich es además artista y doctor en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad por la Universidad de Valparaíso en Chile. Actualmente realiza una investigación postdoctoral en Johannesburgo, Sudáfrica, en la Facultad de Artes de la Universidad de Wits, y funge además como artista en residencia de la Red Posthumana de Arque, o Red de Arte Posthumano, sobre eso conversaremos en un momento, e investigador asociado de la Red de Filosofía y Tecnología dirigida por Yu Kui, quien es una de las voces actuales más importantes en los estudios de tecnología en el mundo. Bienvenido, Renzo, a Sincronicidades. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en mi país de origen, Perú. Si es tu país de origen, yo me acabo de enterar que es tu país de origen, ahora vamos a hablar de eso, pero antes de empezar, quisiera aclarar, ¿Red Posthumana de Arte o Red de Arte Posthumano? Que se llama Posthuman Art Network, que es ambivalente en inglés, ¿no? Claro. ¿Cómo Sí, lo el ves? la red de arte poshumano. La red de arte poshumano sería es lo que hemos traducido. O sea, es el arte lo que es posthumano. Claro, tiene un enfoque hacia el poshumanismo, obras que justamente traten el aspecto de descentralizar lo humano como pensamiento y como también como aspecto de crear algo que necesariamente esté inclinado hacia un enfoque humanista, humanocéntrico. Eh, es una red que trabaja mucho el aspecto de cómo entender obras de arte no humanas, en algún sentido, como otras entidades, sean estas no humanas entendidas como entidades tecnológicas o entidades biológicas, como obras que precisamente planteen la inteligencia de las plantas o de los árboles, ¿no? O sea Que que son lo, ciertos estudios que también hace Eduardo Kohn o algunos filósofos sobre el aspecto de la inteligencia vegetal, correcto, correcto, que sí. son otras redes también, ¿no? Bajo la tierra. O sea que para ti lo posthumano específicamente es, y me parece ser una muy buena definición, es aquello que descentra lo humano, ¿cierto? Claro. Piensa a ver el mundo en función no solamente de nuestra perspectiva, sino de muchas, múltiples. Es cómo se trasciende el presente lo post, ¿no? Cómo se trasciende de alguna forma ese magocentrismo que, bueno, que viene asociado a la modernidad, ¿no? Como la modernidad entendida del aspecto científico y pensamiento también eh, metafísico del humano frente a algo que es únicamente como que es inteligente o que crea o que surge algo nuevo desde lo humano. Pero hoy en día, como sabemos, hay muchas ramas filosóficas y también, ¿por qué no científicas? Está Haraway o la voz de Haraway como científica y filósofa, Donna Haraway. Karen Barak también como científica también y filósofa, plantea que no necesariamente está lo humano. Karen Barad es física también, ¿no? Es física cuántica Y también también. es física cuántica, además es física cuántica y plantea también el tema de la agencia, ¿no? Ritmo y también a entender la agencia también, no solamente entre humanos, sino una agencia también que es constitutiva entre entidades no humanas y entidades no humanas, vuelvo a repetir, que pueden ser tecnológicas o no tecnológicas, ¿no? Animales, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la red trata de ese aspecto, tanto para la creación como también para hacer cursos o hace charlas, mejor dicho, con filósofos que tratan un poco el tema de la ontología relacionales, ontologías, que es el término, lo que es la asociación entre sujeto, objeto, ¿no? Que también trabaja un poco ese tema de filosofía continental de Ernst Hammond, ¿no? Sí, Que creó sí, 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 ontología orientada a objeto, el realismo especulativo. el realismo especulativo de Sí. Ieyasu. Que todo eso tiene que ver con una movida, a mí me parece, ¿no? Posthumana, de tratar de reconcebir nuestra relación con el mundo, ¿cierto? Dejando a un lado el antropocentrismo que nos ha hecho a nosotros protagonistas y comenzar a percibir cosas que no hemos, de las que no hemos estado conscientes precisamente por esa ceguera que nos da el antropocentrismo, ¿no? Bueno, y estuvimos conscientes, ¿no? Lo irónico de esto es que hubo una conciencia de eso precolonizadora, ¿no? Porque precisamente este aspecto de la relacionalidad humana estuvo en nuestros
en nuestras culturas indígenas, ¿no? Que precisamente fue destruida por la colonización pensando que precisamente que el animismo era algo salvaje o algo que no era primitivo, que no era una inteligencia como tal y que tenía que ensuciarse, ¿no? Que precisamente el aspecto de Occidente que vino aquí Efectivamente, y aún sigue en ese hay proceso. un aspecto, pues claro, del posthumanismo que en la medida en que comienza a reconocer otras entidades desde su perspectiva, tiene algo en común con esa visión animista Claro, que había sido descartada por la ilustración, por el eh, énfasis en la racionalidad. Y es exactamente. curioso que ahora con la tecnología, que es en realidad el producto máximo culminante de la racionalidad, estemos redescubriendo la sensibilidad de otras maneras, ¿no? O sea, Mm, tú trabajas la música, mm, ¿no? El sonido en las redes, mm. ¿qué tiene que ver? Y construyes como ambientes ecológicos, artificiales. ¿Qué tiene eso que ver con este cambio de mirada? Sí, bueno, de alguna manera este centramiento o este nuevo pensamiento hacia un aspecto relacional entre el humano y lo no humano nace de la antropología, ¿no? Que Viveros de Castro, por ejemplo, en la cual él plantea este perfectivismo Metafísicas caníbales, creo que escribe, ¿no? caníbales, el perfectivismo merindio, y cómo justamente ellos generan sus propias pensamientos, técnicas, tecnologías desde un proceso relacional no de sobreproducción, sino un aspecto de convivencia digestiva en cuanto a lo que se produce. Es una causalidad solamente para un propio consumo, más no excederlo para ponerlo como nosotros tenemos el tema del mercado, ¿no? Y ahí mi creación como artista, que me preguntas, tiene que ver precisamente mi relación o la génesis que yo llevo con la tecnología que ocupo. Estamos hablando de máquinas que están conmigo hace casi 20 años y de las cuales me he planteado como una postura frente a eso en que aún no necesito actualizar la tecnología con la que puedo trabajar y puedo crear con ella esos paisajes que tú mencionas que son paisajes que yo eh, simulo de alguna manera con computadores obsoletos o con máquinas obsoletas, pero sin embargo mostrar que es posible crear, ¿no? con, con algo que no implique yo adecuarme al mercado, a la industrialización tecnológica que atravesamos hoy en día, que es la obsolescencia. Y que justamente esa obsolescencia es lo que nos lleva precisamente a este aspecto de consumismo y de alienación eh, en, en poder atender y entender nuestras relaciones con estas otras entidades tecnológicas. Lo llamo entidades porque justamente es eso, ¿no? Son entidades, son objetos tecnológicos que tienen su propio comportamiento y su propia reacción frente al uso que le damos y frente también a su propio diseño y a la propia aspecto en la cual fueron mm, generados para precisamente vivir entre nosotros en la sociedad y poder relacionarse precisamente en la sociedad que estamos viviendo hoy y que vivimos desde que se generan estas herramientas, ¿no? O sea, Pero aparte del hecho de que estás utilizando, digamos, tecnología que ya es obsoleta en cierto sentido, pero que todavía puede ser un medio para crear, eh, ¿cuál es el propósito de crear estas ecologías, estos ambientes sonoros? ujú. O sea, ¿qué cosa es lo que estás buscando con eso? Perfecto. Justamente de ecología, como tú dices, porque igual para mí lo ecológico implica un aspecto de entender que lo ecológico se manifiesta también de respecto a lo tecnológico, sobre todo hoy. La ecología es una mutua relación con la tecnología que generamos, que creamos, con la artefactualidad que construimos, porque precisamente eso va a repercutir en el aspecto de la biodiversidad y en el aspecto de la no diversidad. Tenemos la no diversidad como el pensamiento en sí mismo, porque precisamente es una triangulación mediadora entre el pensamiento, lo tecnológico y lo ecológico, entendido como lo que mencionó en esta circularidad de ambiente. Entendiendo ambiente
en todo lo que implica ambiente, que es relación de los sentidos, sentidos de observación, sentidos de escucha, sentidos de olfato, sentidos de tacto, tomando en cuenta también el teléfono, que es un tacto, ¿no? Todo lo que implica en sentidos es un ambiente que también se va construyendo de acuerdo a lo tecnológico, se va desarrollando y se va adaptando precisamente y se va eh, anclando a nuestro Bueno, cuerpo. déjame ver si es que esto sería una buena descripción un resumen de lo que estás diciendo. O sea, lo que hacen esos ambientes en realidad es entrenarnos en cierto sentido, en diferentes ámbitos de nuestra sensorialidad, Mm, ¿cierto? Que va más allá de lo ocular, que es lo que ha mm, predominado. mm, En cierto sentido es como un entrenamiento del cuerpo, ¿no? O sea, para ser más sensible a ciertas cosas junto con la tecnología, porque con la nueva tecnología se están creando nuevos ambientes en que podemos ver el mundo en diferentes frecuencias, de diferentes mm, maneras. O sea, es mm, como un cambio de visión lo que se está buscando en una cosa hermosa. mm. Sí, bueno, es algo que ya Benjamin observó, ¿no? En principio del siglo XX, ¿no? Cuando habla de la reproductibilidad, como que también nosotros cambiamos nuestros modos de generar arte o de generar algo de acuerdo al medio que se está estableciendo para ellos, ¿no? Y ya desde ahí, precisamente ya con la fotografía o con el cine, el modo en el cual se entendía o no, no quiero ocupar el término consumía, se recepcionaba el arte, se transforma en algo totalmente distinto después de que se genera la fotografía al cine, ¿no? Y ahí ya empieza a discretizarse, ya se pierde la continuidad, ¿no? Del teatro, o la continuidad de ir a un concierto, o antes de ir al concierto poder tener acceso a leer la partitura, porque ya no era necesario tener eso, porque ya me llegaba la grabación lista para ello, entonces yo ya no tenía la necesidad de leer una partitura antes, previa, porque fue cambiada por un fonógrafo. Y el fonógrafo ya me hacía entender la obra y ya podía ir a ver la obra posterior a escucharla. Entonces ya la percepción de leer una partitura fue cambiada por solamente pre-escuchar la obra y después ir a verla, si quiero ir a verla o no. ¿Me entiendes? No leerla, no entender en partes la partitura, que es entender la obra y leerla, ¿no? El conocimiento, que ese conocimiento fue eliminado en este proceso tecnológico. A eso va precisamente ese cambio de sentidos, que es lo que plantea precisamente Stigler, de que esa asociación que le llama la asociación organológica, que tiene que ver con el aspecto del órgano, nuestros órganos internos se externalizan a otros órganos, que son las tecnologías, pues son órganos externos, es una prolongación de lo interno. La voz a través del La micrófono, voz, el micrófono, los ojos a sí, través del los ojos, el cinema, la radio, la oreja, los audífonos. Pues eso es lo que me parece a mí interesantísimo de Stigler, que hace tan evidente el hecho de que el ser tecnológico del hombre es simplemente esta extensión externa de su propia corporalidad, de su propia mentalidad, a Mm. través artefactos electrónicos, Bueno, porque precisamente o tecnológicos, digo, ¿no? esa es Naturaleza. nuestra naturaleza, sí, nuestra naturaleza y nuestra carencia de alguna forma, que también Tiller lo ve como una carencia, que es la carencia del deseo. Yendo un poco al aspecto de psicoanálisis, un poco, que ese deseo, que es la construcción de algo, porque necesitas esa carencia, la llenas con artefactos. Lo artefactual llena esas carencias. Entonces el Un punto para ejemplo. Stigler, pues bueno, para cuando éramos paleolíticos, metamos el hacha de sílex o algo así para cazar. Y si no podíamos cazar, necesitábamos generar herramientas para cazar y poder alimentarnos. Y eso era una carencia porque en un inicio tal vez al no tener esa herramienta no podíamos consumir ciertos alimentos que necesitábamos. Y de ahí, de ese gesto, que Stigler lo toma de André Leroi Burkhan, que es el gesto y la palabra, ese libro que sacó André Leroi Burkhan en mediados del siglo XX, eh, Stigler toma aquel gesto precisamente y él le llama precisamente ese gesto que es el gesto de la técnica de lo humano, y que esa técnica de lo humano precisamente es, está implicada con esta carencia que nos hace querer construir cosas para poder relacionarnos con el ambiente. Ambiente entendida nuevamente como el aspecto de la ecología, una ecología general en sí mismo, que precisamente viene implicada con la tecnología, la biodiversidad, como mencioné, y también el pensamiento, ¿no? Porque
al construir una herramienta para cazar, ya cambia precisamente y nos exterioriza la mente y nos exterioriza también el modo en el cual nuestro cuerpo genera un aliado al momento de generar un nuevo alimento. Claro. Y de ahí viene todo el desarrollo que ya conocemos, ¿no? Como, bueno, es la imagen de 2001, dice en el espacio de Kubrick, cuando obviamente del hueso se tira hacia el cielo y ahí aparece la nave espacial. Es toda esa evolución desde el hueso hasta la nave espacial, en la cual lo humano es en sí mismo, ¿no? Que el Que humano evoluciona es a la partir de toda evolución esa de tecnología. todo ese gesto de la mano, Exacto. que ese gesto también genera la palabra, Así es. y que Stigler toma de Derrida precisamente del Grammy, ese Grammy que es la inscripción, ¿no? El Grammy, ¿no? Ese Grammy que tiene que ver precisamente con la palabra inscrita, ¿no? En el cuerpo, que todo eso se inscribe en el cuerpo, nuevamente, es una mutua retroalimentación. Pero es el reconocimiento de que el ser humano evoluciona en esta interacción que tiene con esta extensión de su corporalidad en la tecnología, que a su vez es modificada por el mismo hombre al utilizarla. O sea que es una cosa retroactiva, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí precisamente mi relación con el arte, porque precisamente tomo el arte como una técnica y la técnica me permite a mí generar estos artefactos sonoros, esta psicología que tú mencionas. Y cómo es mi técnica, cómo me relaciona precisamente con el arte, con esta técnica arts technique, es mi preocupación con las herramientas que yo ocupo para mi propia generación, mi propia técnica, mi propio arte sonoro, mi propia creación de sonido con esto que es el código y máquinas antiguas trabajando código y cómo yo reinterpreto precisamente estas ecologías híbridas a través de los sonidos, Ya, ¿no? yo quiero preguntarte sobre eso más en detalle en un ratito. Ahora quiero hacer una especie de pausa. Tengo varias cosas que quiero preguntarte antes de que se nos vaya la hora. Ok. Como dije, me acabo de enterar que tú eres peruano. Sí, Yo pensé que tú eras chileno porque yo te he contactado en Chile por este sí, evento que hiciste. ¿No es sí. cierto? Ahora yo te quiero preguntar, porque yo tuve una experiencia similar, como yo te he comentado ya. Yo regresé luego de veintitantos años fuera, Ujú, ¿no? A mi país, ujú, después de haber salido de él a los 19 años, un poquito antes que tú, ujú. pero volví a la edad que tú tienes ahora, ¿cierto? Entonces yo quiero preguntarte a ti primero, ¿cómo ha sido esa experiencia? Tú sabes que este es un programa que está, en cierto sentido, inspirado por la idea de que la vocación de uno, ¿no es cierto?, se va revelando a partir de diferentes eventos en la vida, Mm, ¿cierto? Entonces, esto me interesa a mí. ¿Cómo es que tú, siendo peruano, ¿no es cierto?, a los 25 años decides irte a Chile y eso cambia toda tu vida? sí, bueno, decidí irme a Chile porque conocí una persona de la cual me enamoré y, y bueno, nos enamoramos y Una chilena. sí, y me invitó a vivir con ella, así que bueno, me tomé hice mis maletas y me fui y eso fue en el 2005 y hasta el año pasado viví en Chile. Ya, pero tú cuando estabas acá en Perú, estabas estudiando Ya había terminado la carrera de ingeniería de sonido en el 2002, ingeniería de sonido. Ya. sí, y aquí trabajaba haciendo sonido a bandas, pero también que me puse a componer obras con electrónicas, que es lo que hago hoy en día también. Entonces, mi relación con la música se desarrolló también mientras estudiaba sonido, porque conocí las tecnologías estudiando sonido, y eso me permitió generar este tipo de música con las tecnologías que aprendí estudiando sonido, ¿no? Y te Como fuiste. código, como Y máquinas. dejaste eso porque te enamoraste para ir a Chile y tenías algún plan No, y terminaste haciendo lo que estás haciendo ahora, que es filosofía, arte y sí. tecnología. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo nunca dejé la música, me fui a Chile y seguí haciendo música ya. Y, y acá ya tenía unas bandas también con las que tocaba. Y en Chile armé una banda también de cero nuevamente y seguí por otro lado haciendo música electrónica. Eh, Sin embargo, no tenía el tiempo para seguir especializándome y estudiar más. Tenía que trabajar en un nuevo país, sobrevivir de alguna forma porque igual había formado una familia ya. Eh, y después, ya de 6 años o 7 años después, me decidí estudiar un máster
en arte y tecnología. Ahí en la Universidad de Chile, en la Universidad Pública. Eh, y en paralelo estudié algunos otros cursos de posgrado en programación. Siempre he dirigido la música porque me dediqué al arte sonoro o al tiempo. El sonido para mí ha sido como un aspecto que me ha acompañado hasta el día de hoy. Se encuentra muy relevante en mi vida. Que de alguna manera el sonido se materializa y se crea de acuerdo a tus propias circunstancias particulares, ¿no? A tus propias vivencias. O sea que es una relación sentimental. Sentimental y a la vez también analítica, porque igual el sonido me gusta un poco analizar el sonido, cómo fue grabado, cómo fue producido, de qué manera. Pero justo de eso estás hablando, pues, ¿no? De la forma como interactúa Ujú. tus sentimientos con la tecnología. Ujú. Sí, sí, sí. Claro, sí, claro, hay un aspecto emocional, pero también un aspecto racional que me dice precisamente como me gusta escuchar en un sistema que tenga una buena fidelidad, porque eso son un poco. Bueno, también la formación del sonista, ¿no? Está en mí, entonces eso me permite también como de alguna manera tener una relación con el sonido diferente, ¿no? Que a otros tal vez no le puede importar, solamente ponen sonido para acompañar el momento. En mi caso no, siempre me dedico a escuchar con atención algo, pongo un disco y me siento frente al sistema y me pongo que ya todo el disco completo hasta que termine. Eh, es un momento íntimo que se crea entre mí y lo que va sonando, ¿no? Y que, y que luego hace muchos, muchos años y me ha ayudado mucho precisamente en, no sé, lo tomo como una especie de meditación tal vez, una meditación sonora, una escucha profunda. Me Especie de permite. meditación también. Claro, yo lo tomo como algo meditativo, en lo cual una atención constante con lo que va sonando y me lleva a un espacio de quietud que, que lo he ido construyendo con los años. Lo construí aquí en Perú, antes de irme a Chile, lo construí aquí. Tuve la fortuna de conocer a un amigo que era como de 70 y tantos años cuando yo tenía 20, Estados Unidos, y él me invitaba a su casa a escuchar música en vinilos. Música contemporánea, música electrónica de los años 60, 70. Música electrónica en vinilos. Sí, sí, sí. Y ¿En qué años? ¿en qué año fue esto? Fue en 99, principios de los Ya, 2000. ya. Y bueno, y él fue el que me introdujo precisamente a esta práctica de escuchar con atención y entender precisamente lo que vas escuchando. Entonces me interesa, por ejemplo, esta conjunción. Acabo de estar leyendo el segundo volumen de un libro, del libro este, Pobreza Simbólica de Stigler, que es sobre música, que me sorprendió que habla sobre música, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu encuentro con Stigler? ¿Qué cosa es lo que te llamó de Stigler? Bueno, sí, Stigler trabajó un tiempo en un centro que se llama el ICAM y en el Pompidou también. El Pompidou como director ahí de la oficina de tecnologías. Y yo estuve en una residencia en Lisbon también, en París. Porque precisamente me gané una beca para estudiar Ah, allá. ¿lo conociste Música, a Stigler? No, No. no lo conocí a Stigler. En ese tiempo ya no trabajaba ahí cuando fui. Ya. Pero conocí el ICANN, el centro y el centro de tecnología de la música. Entonces, a Stigler lo conocí cuando estudié el doctorado, en el segundo año de mi doctorado. Porque precisamente mi doctorado abordo la relación sistémica entre tecnología, biología y arte, como un sistema biológico y un sistema tecnológico puede ser acoplado a una creación. ¿Cómo entender eso precisamente en ensamblajes ecológicos? Entonces, partí con un filósofo que Stigler sigue, que se llama Gilles Simondon, y Simondon precisamente abre esta discusión en su segunda tesis, que se llama Modo de existencia de los objetos técnicos del año 1978. Y obviamente casi nadie lo conoció hasta hace 15 años tal vez, cuando empezaron a traducirlo, lo descubrieron. Y Stigler obviamente continúa con la labor de Simondon precisamente en entender la tecnología como una parte integral de lo humano y de una ecología general, ¿no? Una ecología general. Entonces,
cuando leí eso y entendí la noción de organología que Stigler plantea, porque la organología en sí misma es un concepto de la música. Es verdad, sí. ¿Puedes explicar un poquito la organología? Claro, En la música y luego la extendemos a lo que dice sobre la tecnología y la evolución humana. claro, si no me equivoco, para la música, el tema del organológico es precisamente en cómo se entiende la construcción de instrumentos, cómo el instrumento está constituido y de qué manera funciona y la affordance que existe al momento de ocuparlo, ¿De qué manera hace que música? hace música exactamente. Y Stigler toma precisamente esto para entenderlo también con los ensamblajes tecnológicos, Como ser humano. como ser humano, como un órgano interno-externo. Y la preocupación ahí que me interesó de Stigler y el cual me hizo sacar precisamente el libro, el libro, el libro que me trae aquí, La música nos está invadiendo. sí, la música, la analogía, eh, es que Stiller dice que lo interno con el órgano externo, la atención que debemos prestar es precisamente cómo se ensamblan y qué constituye precisamente ese ensamblaje, de qué manera se ensambla eso. Y ese libro que tú lees, que es el de la miseria simbólica, él plantea precisamente que esta constitución está mal desarrollada porque se industrializa. Y al industrializarse, esa coordinación entre órgano interno y externo se rompe, se quiebra. No es, no se constituye de buena forma, sino nos hace dependientes. Y al hacernos dependientes, hace que no entendamos cómo nos estamos co-constituyendo. Hace que olvidemos esa co-constitución y usamos órganos sin conocer los órganos que nos están ensamblando, que son la caja de negociaciones. ¿No? Cajanización de no saber cómo un computador funciona al 100%, cómo un teléfono está dentro, si lo abro no sé cómo ensamblarlo de nuevo, ¿no? No sé cómo programarlo. Entonces, la industria es la que nos programa, ensambla, y nosotros no sabemos de qué forma es, solamente nos adherimos. Correcto. Lo que hace, nos hace dependientes desde la obsolescencia, que es comprar nuevos modelos, nuevas Sí, cámaras, totalmente. nuevos computadores, Soy ignorante con etcétera, el computador, etcétera, no sé qué etcétera. cosa lo que está. Exacto. Y ahí precisamente lo que Stiller llama la condición farmacológica, en esta co-constitución organológica, que la organología debe precisamente co-constituirse del interno a lo externo, prestando la atención necesaria en este farmacón, que es la cura y veneno, ¿no? Que lo toma del Fedro de Platón, ¿no? Que es el que lo toma de la escritura, de la escritura, ¿no? De Platón, esa famosa escena de la cena, ¿no? En la escritura que llega de Egipto, ¿no? Eh, y he ahí precisamente la preocupación de Stigler, el que dice la entropía, que es la industrialización tecnológica, que es entrópica, de manera en que se produce más de lo que debería producirse, que nos lleva a esta condición planetaria hoy en día también, porque entendamos que todo lo tecnológico viene de los minerales, ¿no? Hay la extracción de minerales planetaria para construir computadores, silicios, etcétera, Bueno, eso litio, etcétera. es una cosa que me gustaría que elaboramos un poquito, porque yo recién estoy descubriendo eso, estoy leyendo a Parica, que él habla justamente de eso, que en lo que consiste es, primero, en ampliar nuestra mirada a un horizonte geológico más que simplemente histórico humano, ¿no es cierto? Comenzar a darnos cuenta que esto tiene una historia muchísimo más larga que la que nosotros hemos concebido, y que eso quiere decir que la naturaleza de los materiales que constituyen los artefactos que tenemos están íntimamente unidas con quienes nosotros somos y con cómo es la naturaleza. O sea, es como una visión realmente, como tú dices, que nos lleva al animismo andino, realmente, ¿no? Una concepción ontológica en la que todo está conectado, todo está simbióticamente interactuando todo el tiempo. Y que entonces, yo diría que eso es la contribución central para mí, de lo que hace Stigler, ¿no? De hacer claro, de una y otra vez repetir cómo es que la evolución humana en realidad es parte de una evolución planetaria, cósmica, y que hasta que no veamos eso, vamos a seguir haciendo la destrucción que estamos haciendo. Exactamente. He ahí los ensamblajes y que también Simondon lo vimos desde los efectos técnicos cuando plantea precisamente este tema de la alineación. Bueno, en su tiempo, en el 58, Simondon lo plantea de los autos. Él dice, ¿por qué se basan tanto en diseñar autos modernos
cuando realmente lo que importa aquí es cómo entendemos el auto desde toda su constitución, ¿no? Y entender precisamente de que el motor no es solo motor, sino que el motor está relacionado con otro componente que lleva la rueda, que lleva la rueda, que lleva el timón, que lleva el freno, que lleva precisamente al cuerpo después, que es el otro ensamblaje, porque es tu pierna, tu brazo, tu vista, tu mirada. Y es ahí precisamente en la cual el diseño que le llama la concretización del objeto técnico es lo que es la cerradura en el conocimiento tecnológico que nosotros estamos apartados, porque precisamente es ahí nuestro conocimiento el que nos lleva precisamente a esta relación de corto plazo con los objetos tecnológicos. Y ahí vuelvo a retomar, porque yo también, por mi propia postura, ocupo equipos que cualquiera le llamaría obsoletos hace 20 años, porque precisamente aún tengo una relación larga, íntima, conozco muy bien la máquina, puedo entender de qué manera se va a comportar, si funciona o no funciona. Entonces puedo ensamblarla, desamblarla, y eso me lleva precisamente a esta larga relación que es la que Simondon parte hablando en esa tesis y la que también plantea Stiglitz del aspecto que él dice la negentropía, lo negentrópico, ¿no? ¿Y qué cosa sería lo negentrópico? Lo entrópico vendría a ser lo opuesto a lo entrópico, porque la entropía, que es la sobreproducción, lo negentrópico, que puede ser que la planta, obviamente tú le echas agua, genera un fruto, cae la semilla y luego obviamente vuelve a crecer otra vez y hay una relación circular en ese proceso, ¿no? La planta, a menos que tú le aceleres el proceso y quieras que te dé más semillas, pero no es el proceso natural de la planta, ¿no? Es algo artificial que le estás ingresando a la planta ahí y dándole otro componente para que te dé más semillas de que te dé dado. Y ese exceso agotaría a la planta en algún O momento. sea, es más entrópico que Es más entrópico que la naturaleza misma que tiene la planta. más Entonces, destructivo, es ¿cierto? más destructivo porque estás generando que la planta te dé más de lo que O sea, lo pueda. negantrópico es en realidad la compensación de la Exacto. entropía. Que es precisamente lo que toma la ley termodinámica del XDS9, ¿no? Que es la entropía, el segundo ley, y la entropía, ¿no? Y que Stigler también toma, y que Stigler no, que Simondon también toma cuando explica un poco el aspecto del motor de gimbal en el modo de existencia de objetos técnicos, cómo esta relación también entre el motor de gimbal, que es la fuerza centrífuga del río, y el agua con el aceite, genera precisamente un movimiento en ese motor y como precisamente una ley, una fuerza natural que es el río, con un motor, agua, aceite, que son dos componentes que se repelen, pueden precisamente conjugarse en una fuerza centrífuga para generar precisamente una energía. Y que es una energía que puede ser en armonía y una vez que nosotros entendamos la conciencia, cómo generar precisamente estos componentes, que es la fuerza no, el pensamiento científico con un aspecto ecológico, ¿no? Eh, y que bueno, y que hoy en día es algo que lo ocupamos, pero lo ocupamos de manera Inconsciente. inconsciente o más acelerada o más extractivista y que obviamente es lo que Heidegger llama la Gestel, ¿no? La reserva que estamos todo el tiempo generando del planeta, ¿no? Claro. Y ya la técnica, El planeta simplemente es un objeto que impuesto en el objeto de proyectos, claro, y que es lo que justamente Heidegger interpreta como que la Gestel ya no es técnica en sí misma, sino simplemente ser un encuadramiento de todo. Ya la técnica está perdida, ¿no? La técnica en sí, la técnica en sí para Heidegger, como para Simondon o para Milton Stigler, es una técnica de las facultades que implican muchos sentidos, no es un sentido de sentidos. No. Una técnica implica que yo conozco, si hago una mesa, tengo que conocer la madera con ciencia para saber cómo pulir la madera con años, ¿no? Un reconocimiento del material, ¿no? No la voy a imprimir en 3D inmediatamente y sacarme una Pero, réplica de la. pero una crítica que uno podría hacer, ¿no es cierto? Digamos, hay aquellos que son optimistas y otros que son pesimistas, unos que son apocalípticos, pienso ahí, idealistas en lo que está pasando en este momento. Y me parece a mí que esta visión de que tenemos que, por ejemplo, desarrollar nuevas formas de atención, tenemos que estar conscientes de esto,
¿Cómo ves tú eso en lo que está sucediendo ahora? O sea, porque me parece que la velocidad a la que está cambiando todo es tan vertiginosa que se hace casi imposible tener realmente fe en que este tipo de reflexión que estamos haciendo, y ahí te quiero preguntar, el lugar que tendrían tus ecosistemas híbridos, por ejemplo, esa especie de compensación. ¿Qué chance tú piensas que tiene eso dentro de la vertiginosidad y la inconsciencia que acabas de mencionar? ¿Qué característica de nuestra época? Sí, bueno, la temporalidad está modificada, estamos más acelerados porque obviamente los algoritmos tienen un proceso infinitamente mayor a nuestro. No, además la dependencia en este aparato que todo el tiempo te está dando una información que te satura y que te hipnotiza, que nos convierte en autómatas Sí, realmente. totalmente. Y es que precisamente lo que habla Stigler, me parece a mí muy pertinente, es que él habla de la diferencia entre adaptarse y adoptar. Cuando tú adoptas en todos los términos, adoptas una temporalidad distinta a la biológica, la tuya, adoptas una tecnología en la cual exteriorizas tu memoria con las fotografías. Tienes que adoptar con un cuidado, ¿no? Porque adaptarnos no necesariamente implica cuidar. Cuando adoptas algo, adoptas un perrito, adoptas una mascota, la cuidas, ¿no? Le alimentas, estás pendiente, ¿no? Hay un cuidado tras sí. Entonces, adoptar la tecnología más que adaptar la tecnología es una disposición distinta, ¿no? Adoptar tecnología implica en que vas a tomar un tiempo en el cual vas a tratar de entender el aparato en todas sus formas que puedas, o entenderla de qué manera esta también se co-constituye con tu propia temporalidad Yo diría, o con tu propia memoria. yo diría, y aquí yo introduciría a un filósofo que yo conozco que me parece importante, Stanley Gaber. Yo diría que eso tiene que ver con reconocer la relación afectiva que tienes con las cosas. Porque si tú no tienes una relación afectiva con las cosas, las tratas simplemente como gestel, como objeto dispuesto a tu voluntad, entonces tienes esta actitud despótica en la que no reconoces que eso es parte tuyo. Entonces, este cambio de mirada de la que tú estás hablando tiene que ver con el reconocer la afectividad que está siempre presente en todas nuestras relaciones, positiva o negativa, o indiferente, también esa es una forma de afectividad. Bueno, hay una afectividad, obviamente que hay una afectividad, pero no solamente que la afectividad hacia el objeto, porque el objeto también te genera afectividad. Claro, Estaba hablando Tinder, por ejemplo. Hay una efectividad y relaciones obvio, online. claro. Hay un deseo también, ese tipo de aparato, ese tipo de aplicación. Entonces, lo afectivo es mutuo. El objeto tecnológico te entrega un afecto a ti y tú le entregas un afecto al objeto también. Pero, sin embargo, para Stigler, el problema es que es solamente para un fin, no más allá de eso, ¿no? Es un fin y bueno, no solo para Stigler, para Simondon también lo fue. Como que el fin solamente es el medio que justifica, el fin que justifica el medio, que es el objeto técnico en sí. Entonces, lo que Stigler y Simondon plantean es que el objeto técnico no solamente debe ser diseñado para un solo fin, sino debe tener múltiples formas de uso, múltiples formas en la cual tu ensamblaje se constituya no solo en una sola dimensión, sino múltiples dimensiones con el objeto técnico. Ahí está precisamente la famosa carta de Simondon que escribe a Derrida, está en el libro sobre la tecnología, que es la tecnoestética, en la cual él le pone el ejemplo de la Torre Eiffel. Y donde Simondon le dice la realidad. La Torre Eiffel es no solo una torre, es no solo un objeto estético, porque también funciona como un satélite y también funciona, tiene múltiples usos. Tiene usos también en la cual se ocupa para radiofrecuencias, tiene usos para todo eso. Entonces él dice, el objeto técnico en sí no tiene que ser necesariamente un objeto hecho para el fin estético, porque si lo llevamos solo para el fin estético se concretiza y se cierra ante nuestros ojos y ante nuestras relaciones con el objeto. El objeto técnico, tiene que ser estético y tiene que ser técnico y tecnológico en cuanto se va a ensamblar con nosotros a entender sus múltiples constituciones. ¿Ok? Un computador, sí, un computador hace múltiples funciones. Te reproduce audio, te reproduce imágenes, puedes almacenar, puedes escribir, etcétera, etcétera.
pero es solamente el 10% de lo que puede hacer si nosotros pudiéramos programarlo, pudiésemos crear imágenes de cero del computador, ¿me entiendes? Es que vamos más allá para darle precisamente más dimensiones al objeto técnico, más que la dimensión que precisamente la industria o el diseño nos dice cómo debe ser. Pero vuelvo a mi pregunta escéptica. Ujú. ¿Cómo vamos a lograr que la gente logre ese nivel de atención y de relación con las cosas Mm. a las alturas en las que estamos, ¿no? Porque eso tú te estás diciendo, claro, comenzar a entender cómo funciona la máquina, qué cosa es la máquina y no esta caja negra, Mm. pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, eso es un plan político educacional, ¿no? Es un plan de Estado, como diría mi colega argentino, es un plan de Estado. Era un plan de Estado para Stigler también. Y era un plan de Estado para Chile también, exactamente. Y él creó precisamente una ciudad. Claro, Ars Una ciudad. Industrialis. Exactamente, Ars Industriales es el plan de Estado. Porque él era un activista además, pero sí, pues desgraciadamente pues lo que pasó al final con él, ¿no? Bueno, sí, cáncer. Sí. Suicidio. Entonces uno piensa, este, alguien que está llevando la antorcha de pronto, entonces por eso te pregunto otra vez, el pesimismo, el optimismo aquí es una pregunta real, ¿no? Bueno, precisamente ahí el Estado y el tema de lo político es que el Estado necesita precisamente este tipo de pensamiento. Sí. Y que el Estado necesita precisamente entender qué es la tecnología, lo tecnológico, porque es lo que estamos viviendo con los ciudadanos. O sea que solamente deberíamos hablarle a los políticos. Y la pregunta aquí es, ¿qué debería saber un ciudadano común hoy? ¿Qué conocimiento debe tener un ciudadano común en cualquier parte del mundo donde estén las tecnologías? Que están en todos lados, porque si uno observa, por ejemplo, el mapa de la red y conexión por debajo del mar del Internet, están todos los continentes conectados por Internet, bajo el mar. Sí. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué los ciudadanos desconocemos mucho de eso? Porque no muchos saben precisamente qué hay debajo del mar. Todos esos cables que llevan a Internet y hasta dónde están llegando, a esas datas, que son los que alimentan precisamente los inteligencias artificiales hoy en día, toda esa data. O sea, el mapa, el territorio, la terrorización del network, del Internet de datos, se genera a nivel político. Y tiene esas implicancias porque es a nivel político que se decide de dónde quieren extraer más data. Entonces, estación de datos se construyen los cables debajo del mar. Y entonces, el ciudadano común, ¿por qué no está enterado de todas esas cosas? ¿Y por qué el ciudadano común no sabe cómo funciona eso? Si son las datas que uno entrega como ciudadano común a todos esos cables. Y son los que alimentan los edificios gigantes donde se están almacenando todas esas datas, que van a las industrias y que van a las aplicaciones que nosotros ocupamos en el día a día en nuestros teléfonos. Sí, pero te das cuenta que cada cosa que dices me hace más difícil el camino, ¿no? De culpa del pesimismo, No, no. pero es una realidad que tiene que El estar tuyo más bien una crítica. optimismo, el tuyo es optimismo. Tú piensas que eso es lo que te tiene que mover. Yo pienso que sí, estoy de acuerdo con eso, pero me resulta como tan difícil pensar que eso va a ser exitoso al plazo que necesitamos hacerlo exitoso. Yo lo entiendo, pero algo que yo hago personalmente es enseñar esto a mis alumnos en la universidad. Por ejemplo, les hablo de estas cosas y para mí es un pequeño grano de arena en que ellos tengan este pensamiento crítico ante lo que está pasando, en lo que estoy explicando, y ellos tomen eso precisamente de su propia forma de vivir, existir en su vivir diario, ¿no? Entonces, al saber, al entregarles yo esta información a ellos, ellos sabrán cómo tomarlo y de qué manera generar también sus propias creaciones del campo artístico, político o como ciudadanos que ven insertos en una sociedad digitalizada, Sí. ¿no? ¿Y qué implica precisamente digitalizarte, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es entregar datos? ¿Qué es entregar datos el día a día? ¿Y qué pasa con tus datos? ¿Y de qué manera vuelven tus datos en este planeta, en esta planetización tecnológica que vivimos hoy, en este gran sistema tecnológico que es el planeta hoy, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la diferencia entre entender el planeta desde un aspecto tecnológico y el planeta también desde un nivel no tecnológico? Porque el planeta no es solo tecnología, el planeta también hay otras especies que están a tu alrededor, que también viven, que están ahí alrededor también de toda esta tecnología. Entonces, ¿cómo, como ciudadanos digitalizados hoy, que consumimos datos, que generamos datos, que vivimos tras la información, nos individuamos, tomando la individuación precisamente del tema informacional, tanto en lo tecnológico como en lo no tecnológico, en esta mutua
hibridación ecológica, que es la que me pregunto también en mi propio trabajo. ¿Qué entiendo yo por ecología híbrida? Como por una ecología general, un continuum entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Como una organización planteada desde una organología que planteó Stigler, ¿no? Que es atencional, del cuidado, del pensar cuidando y, sobre todo, digestiva en cómo digiero lo tecnológico sin indigestarme, sin generar una indigestión del consumo. Porque también me puedo indigestar y no entiendo nada de lo que comí. Así es, No saboreo los alimentos como decías. no, estamos, Entonces hay temas de digestivo, de digestión como un sistema de un aparato que transforma, que modula los alimentos y se procesan. Es como también debemos prestar cuidado, que dices, en ese aspecto así es. organológico y farmacológico a nivel psíquico. Lo psíquico aquí está en juego en ese sentido, Así es. lo atencional y lo Yo sí estamos de acuerdo en, digamos, lo necesario para y que tenemos que transmitir a nuestros alumnos y como somos los dos profesores en la universidad, tenemos esa esperanza, pero vuelvo a repetir, tendría que, primero tendríamos que traducir, porque Stigler es un filósofo difícil, Mm. aparte que no escribe muy bien, ¿cierto? Escribe demasiado tenso. El aprender nosotros a traducir eso de tal manera que sea accesible al público en general, eso es lo más difícil. A mi parecer. Es el puro más difícil. Lo más Ese es un difícil. gran trabajo, sobre todo a mí me cuesta mucho porque igual ser docente es algo que se va aprendiendo en el camino. Sí, claro. De cómo transmitir de manera clara, concisa la información que entregas. Sobre todo, yo vengo del campo del arte, yo soy artistas jóvenes, artistas que trabajan con tecnología digital, estoy en la Escuela de Artes Digitales. Entonces ahí mi rol es como mm, hacerles entender y atender precisamente qué van a hacer con estas herramientas digitales y qué implica precisamente esta herramienta en este aspecto creativo, que es crear hoy con lo digital también, ¿no? Que lo creativo que es el aspecto que también tiene que ver con lo singular, ¿no? Cómo se genera una singularidad hoy en día, cuando precisamente lo que se hace más es como generar algo desde algo ya mm, preconcebido, porque lo que hacen los algoritmos es generar eh, nuevas creaciones de predata, ¿no? Pero no generan nueva data, la que hace nueva data somos nosotros. Pero nosotros de alguna manera también estamos construyendo con data preclasificada que es la que nos generan los algoritmos. Y estamos dejando de generar nuestra propia creación de cero. Porque todo está diseñado de tal manera que no nos permite hacer eso. Claro, exactamente. Pero precisamente entenderlo y atender ese Sí, proceso anterior sí. nos va a hacer precisamente ser un poco más crítico en el momento de cuando toque comer la herramienta otra vez. Es, no, pero, espérate, tal vez voy a aprender, voy a tomar un tiempo y voy a aprender un poco de código aquí para que ya no ocupe esta data ya preestablecida y genere yo una de cero. Me va a tomar más tiempo, sí. Sin embargo, es tiempo que me va a tomar, me va a generar algo distinto y singular a lo que antes podía hacer con algo ya preconstruido, que es una predata de un software. Bueno, el tiempo nos está ganando ya Gracias. y ahora para cerrar me parece que sería la pregunta pues que siempre se hace en estas circunstancias y tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita y vas para aterrizarlo de alguna manera. Yo te pregunto así como docente, pero también como pensador acerca de la tecnología, el asunto de la inteligencia artificial y específicamente la aparición del chat GPT Ujú, dentro del ámbito educativo. ujú, La posibilidad de creatividad, la posibilidad de mm, falsificación, etcétera, mm. etcétera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu actitud con respecto al chat GPT? Sí, bueno, es una discusión que también está en mi universidad. Nos reunimos con los docentes también a plantear porque, como dices tú, hay muchos escritura de trabajos que vienen del chat GPT y que son detectados también, porque hay herramientas para detectar eso. Sin embargo, mi postura, hay algunos docentes que dicen, eliminemos totalmente eso, tiene que crear de cero. Sin embargo, yo, como te digo, opto aún por la co-coordinación, co-constitución con las entidades tecnológicas porque es algo que no se puede eliminar, negar, si no estaría siendo alguien que niegue lo que realmente está, es parte de esta Sí, ya tecnología está híbrida, presente, ya claro. está presente. Entonces, yo, yo abogo por un trabajo colaborativo, pero sin embargo un trabajo, como te digo, que tiene que ver
que tiene que tener con cuidado, no con una delegación. Si alguien va a ocupar un ChatGPT para escribir un ensayo, por ejemplo, en primer lugar tendría que explicar el por qué va a ocuparlo, en qué forma y cuánto porcentaje hay del ChatGPT, que también nosotros, como docente, tengo un porcentaje límite para eso, y cuánto es escrito por la persona. Pero no puedo yo anularle completamente esa colaboración que ya está y que si no es ChatGPT va a ser cualquier otro algoritmo que ya está y que va a seguir creándose porque ya es parte de. Y, y es precisamente esto lo que conversamos sobre el tema de la memoria externalizada, que es ya también una memoria de una transformación del cerebro que estamos atravesando y viviendo con la generación hoy. Y es precisamente si esto ya es una parte constitutiva de este fármaco en el cerebro de las nuevas generaciones, pues tenemos que darle un poco el fármaco también, porque precisamente el tema farmacológico de Stigler es cuánta dosis se da para no serte dependiente, pero sin embargo sin quitarte la dosis, porque si te quitas la dosis radicalmente, vuelves a caer nuevamente y recaer a la droga, ¿no? Entonces tú tienes que saber cómo modular precisamente esas dosis. Y es precisamente lo que intento yo hacer con mis alumnos. Claro, Esa dosis la idea brillante, pues, ¿no? De utilizar la idea del fármaco para entender, yo creo que no solamente la tecnología, en realidad todo lo humano es el fármaco. chamán sabe muy bien también cuánto fármaco aplicar al paciente, el chamán, ¿no? Cuánto darte. Así Y ahí es. precisamente, eso es precisamente el aspecto Ese farmacológico. es un tema que yo quisiera discutir en nuestra próxima reunión, porque tiene que ver con esta cuestión de la visión alucinógena de las drogas, ¿no? Lo que está, lo psicodélico que está ocurriendo como un movimiento realmente cultural y la contraparte en la tecnología que está tratando de empujarnos en otra dirección. Bueno, Renzo, ha sido un placer tenerte. Muchísimas Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y bueno, salud. también a quien estén. Salud.